Hoy vamos a hablar de Filippo Brunelleschi, el primer arquitecto de relieve durante el Renacimiento. Nacido en 1377 en la ciudad de Florencia, era hijo de un notario y de una dama de la familia de los Spini, una de las familias más importantes de la ciudad. Es decir, él creció en un ambiente culto y refinado, en el cual su educación fue bastante esmerada. Sin embargo, como tenía mucha habilidad manual, entró como aprendiz en el gremio de los orfebres para dedicarse a este trabajo. Entró en 1396 aproximadamente y llegó a ser oficial en este gremio en alrededor de 1401 y maestro de los orfebres en 1404. En el año de 1401, cuando él todavía estaba en el gremio de los orfebres, ya siendo oficial, otro gremio de la ciudad, el gremio de los tejedores, convocó a un concurso para la realización de las puertas del lado norte del baptisterio de la catedral. Hay que decir que estas puertas eran tres, de las cuales solo una había sido hecha años antes por Arnolfo di Cambio y los hermanos Pisano, y la puerta del lado norte era la siguiente que se iba a fabricar. El concurso fue convocado precisamente para realizar esta puerta y consistió en sí en esculpir un cuarterón con un tema específico que se pidió, que era el sacrificio de Isaac, que está en el Antiguo Testamento. Después de que participaron gran cantidad de orfebres y escultores de la ciudad, al final solo quedaron dos participantes, el propio Filippo Brunelleschi y el otro era Lorenzo Ghiberti. El cuarterón de Brunelleschi no fue el elegido, pues su plástica tradicional y realista no era de la misma calidad que el de Ghiberti, por lo que este consigue ganar. Es decir, Brunelleschi fue superado por su rival Ghiberti en este concurso y decepcionado siguió con su oficio de orfebre y empezó a interesarse por el estudio de la óptica y la geometría. Finalmente en 1415, y como se dijo en un video anterior, descubrió la perspectiva trabajando junto a Donatello y Masaccio. Por ende, la perspectiva fue desarrollada como medio de representación espacial y a la vez como medio de hacer expresivo un nuevo tipo de espacio derivado de los conceptos provenientes de Platón y Pitágoras, es decir, el espacio inmutable, cubicado y simétrico. Aquí podemos ver imágenes de los dos cuarterones que quedaron finalistas. Al lado izquierdo vemos la imagen del cuarterón esculpido por Ghiberti con un tratamiento más bien clásico y naturalista de la figura, y a la derecha vemos el cuarterón de Brunelleschi con un tratamiento más medieval, una estilización y un cierto realismo con figuras planas que en este caso le impidieron ganar el concurso porque los jueces eligieron la representación más naturalista de Ghiberti. Pero lo que se perdió en escultura con Brunelleschi se ganó en arquitectura, podríamos decir eso de alguna forma. En 1416, Brunelleschi, siendo ya maestro orfebre, pero también muy interesado por las artes y las ciencias, comenzó a trabajar para la obra de la Catedral de Florencia, que en esa época se estaba construyendo algunas de las últimas partes que quedaban pendientes. La Catedral de Florencia es una obra que había sido comenzada en el siglo anterior por el propio Arnolfo di Cambio y también Giotto intervino en ella. En la zona donde debía construirse una cúpula no se había realizado ninguna obra al no convencer a las autoridades ninguna de las propuestas presentadas hasta este entonces. El problema a resolver en sí era el de construir una cúpula sobre la base octogonal que había quedado. Esto estaba previsto desde el principio de la obra por el propio Arnolfo di Cambio y había que construir una cubierta, es decir, una cúpula sobre ese espacio octogonal sin necesidad de construir una estructura de refuerzo, algo que tecnológicamente hasta ese momento no era posible realizar. Trabajando Brunelleschi en la obra de esta catedral, en 1420, el Cabildo de la ciudad organiza un concurso para cubrir el crucero, es decir, este espacio octogonal, y Brunelleschi
presentó una maqueta con una propuesta realizada por él. Su maqueta presentaba una solución muy novedosa, una solución que a la vez era también muy heterodoxa, y los jueces decidieron que el proyecto de Brunelleschi era el que se iría a construir, a pesar de que proponía una solución distinta a todo lo que hasta ese entonces se había proyectado. El proyecto de Brunelleschi consistía en una cúpula ojival apoyada sobre un tambor octogonal, que era el que ya estaba la base hecha, y esta cúpula estaba recubierta por una estructura apuntada. El discurso formalista clásico todavía aquí, que Brunelleschi propone, sigue las técnicas del gótico. Esta es una obra de transición en ese sentido. La solución de Brunelleschi permitía que las cargas estructurales de la cúpula se derivaran hacia el tambor octogonal y de este a la base, evitando así la utilización de gruesos muros o la construcción de contrafuertes para lograr su estabilidad. La cúpula ojival también podía cubrir eficientemente la luz del vano octogonal, que era de unos 42 metros, aunque elevaba considerablemente la altura del edificio. Hay que decir también que este octágono que estaba ya construido en la catedral no era perfecto, había algunos lados que diferían en las medidas entre uno y el otro. Brunelleschi cubrió todas estas deficiencias mediante la solución que planteó, y según se dice, se inspiró en la estructura de la cúpula del Panteón de Roma, utilizando nervaduras en dos sentidos, las cuales eran equivalentes a las que existían en el propio Panteón. Pero la estructura de este último había sido construida mediante el opus caementitium en la época del Imperio Romano, y esta técnica ya estaba olvidada y se desconocía cómo construir con ella. La estructura de Brunelleschi sería hecha de piedra. Esta era una apuesta bastante arriesgada, pero fue aceptada por las evidentes ventajas del proyecto. Por otro lado, el ladrillo iba a tener también una fuerte incidencia en la construcción de esta estructura. Para ello, Brunelleschi diseñó los plementos de la cúpula en base a un diseño, como se llama, de espinapés, con los ladrillos cruzados para que las torsiones, las cargas de torsiones, fuesen menores y absorbidas por esta estructura que se convertía así en más, digámoslo así, flexible. En sí, el trazado octogonal del tambor obliga a elevar la cúpula en base a 8 plementos, que son las partes componentes de la doble cúpula, y la doble cúpula además se apoya en un tambor de la misma forma octogonal. Brunelleschi proveyó a este tambor de grandes ventanas en forma también octogonal para permitir que la luz entrase en gran medida al interior de la iglesia, igual que una linterna en la parte superior que era bastante grande y luminosa, también para lograr un mayor efecto de iluminación en el interior. En esta ilustración podemos ver al lado izquierdo cómo están constituidas las nervaduras que Brunelleschi diseñó para la cúpula interna y que son la base principal o el elemento principal de la estructura de la doble cúpula. En el exterior consiste este exterior en un entramado de 8 nervios principales y 16 nervios secundarios, haciendo un total de 24. Estos nervios son el principal elemento entonces estructural de esta cúpula. Por otro lado, Brunelleschi también tuvo que diseñar un andamiaje especial para la construcción de la cúpula. Era de tal naturaleza la manera en que se iba a construir que no necesitaba utilizar cimbras, es decir, moldes para fijar las piedras y el ladrillo encima de ellos, sino que conforme se fuese levantando la estructura se sostendría a sí misma. Por eso, él tuvo que solucionar innumerables problemas técnicos, porque en esta época no existía una tecnología constructiva que permitiese elevar esa doble cúpula con las medidas que se había propuesto. Su estructura, al no requerir la utilización de cimbras, se constituyó nada más en un armazón provisional de madera para poder trabajar mientras se iba levantando la cúpula. Este armazón que diseñó Brunelleschi permitía ir subiendo poco a poco una base desde la zona inferior de la cúpula hasta llegar a la parte superior y finalmente la linterna para irla construyendo y tener ahí una base sobre la cual trabajar, pero no es una cimbra. Brunelleschi también diseñó la maquinaria, las máquinas adecuadas para la construcción. Diseñó desde diversos tipos de polipastos hasta grúas,
tal como se muestra en estos esquemas hechos de la propia mano de Brunelleschi, y constituyó también una novedad en su momento en cuanto a la tecnología de la construcción. En este sentido, Brunelleschi podríamos decir que es el primer gran hombre del Renacimiento y es un antecesor directo de Leonardo da Vinci porque dominaba diversas técnicas para poder realizar un trabajo mucho más amplio en cuanto a su labor, no solo como arquitecto, sino como constructor e ingeniero. La cúpula entonces se fue construyendo a lo largo de los años, se terminó alrededor de 1437 y la linterna se siguió construyendo años después hasta 1473. El interior de la cúpula, que consistía en 8 plementos que estaban lisos, fue decorado al fresco o pintado al fresco hasta el siglo XVI por el artista Vasari. En medio de las dos cúpulas quedó un espacio libre y para acceder a la linterna hay un pasadizo que va por este espacio el cual vemos en esta foto. La linterna también fue una novedad, no solo, como dije antes, porque permitía la entrada de mucha luz hacia el interior, sino también porque estaba constituida por un templete. La primera vez que se diseñaba una linterna con esta forma. Este templete tenía un chapitel en la parte superior y el templete en sí estaba sostenido por 8 contrafuertes que se apoyaban en la propia cúpula para estabilizarla. Cada contrafuerte tenía en la parte superior un aletón en forma de voluta para crear un efecto de derrame, un efecto decorativo importante en la armonía estética de todo el conjunto. En esta otra ilustración podemos ver el esquema de la construcción de la cúpula y la linterna con el andamiaje necesario para levantar ambos. El resultado al final fue una cúpula de 42 metros de diámetro y 90 metros de altura. La inspiración del Panteón de Roma, que Brunelleschi debe haber conocido antes de 1420, parece estar presente, aunque la forma de esta cúpula es muy distinta a la del Panteón. La del Panteón es semicircular, en cambio esta es ojival. A la muerte de Brunelleschi, como dije antes, la obra no había concluido. La linterna la concluiría su discípulo Manetti, pero la labor de Brunelleschi como el arquitecto de esta magna obra del Renacimiento fue reconocida al ser enterrado bajo la catedral, en la cripta de la catedral. Y en este sentido se siguió la más rancia tradición gótica de enterrar al arquitecto en la obra que había realizado. A continuación aparecen en pantalla 2 links con videos específicos sobre la construcción y de la cúpula de la catedral de Florencia, los cuales ustedes pueden ver e informarse un poco más ampliamente sobre esta cúpula, cómo se construyó